Buenas tardes. El día de hoy les presentaremos lo que es y en lo que consistió el boom literario latinoamericano. El boom latinoamericano viene a ser un fenómeno de redescubrimiento de la literatura de la América hispana, una generación explosiva de nuevos autores. Cabe recalcar que el boom literario no es un estilo, una corriente y mucho menos una etiqueta generacional. Entre sus representantes podemos encontrar a Julio Cortázar con el género fantástico, Vargas Llosa con el género realístico, o una fusión de ambos como Gabriel García Márquez. Pero, ¿qué es el boom literario? A continuación, José García les dará una respuesta. Además, Sebastián Malpica les brindará características del boom, representantes presentados por Yair Chávez, impactos del boom latinoamericano presentados por Gabriel Simbrón y por último, Ania Vega con el post-boom literario latinoamericano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos mundos ideológicos, el bloque capitalista y el bloque socialista. Estos se verían enfrentados en la que se conoce ahorita como la Guerra Fría. En los países como Latinoamérica se vieron en un conflicto severo por intentar establecer una de estas dos ideologías en sus gobiernos, lo que generó décadas de inestabilidad, crisis económica y revoluciones sociales. A través de la literatura, ya sea con historias reales o ficticias o una combinación de ambas, los escritores latinoamericanos buscaron comunicar las deplorables condiciones en las que se enfrentaban sus países, creando así obras de alto nivel de calidad y con nuevas técnicas de escritura narrativa. Dichas obras terminaron siendo distribuidas alrededor del mundo, debido al impacto y la gran fascinación que causaron por el hecho de ser ambientadas en Latinoamérica, causando intriga en Europa y un gusto increíble por contar con nuevos escenarios totalmente distintos a los suyos. El boom latinoamericano, un fenómeno literario que surgió principalmente en la década de los 60 y 70, dejó una huella indeleble en nuestra literatura. Autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa catapultaron la literatura latinoamericana al escenario mundial, desafiando convenciones narrativas y explorando nuevas formas de expresión. Este movimiento no solo consideró a la presencia literaria de América Latina en el ámbito internacional, sino que también enriqueció al panorama cultural a introducir la realidad mágica y la experimentación formal y la reflexión profunda sobre la identidad y la historia de la región. A pesar de las contribuciones significativas, el boom latinoamericano también ha sido objeto de críticas, señalando en ocasiones ciertas tendencias hacia la exotización y la estereotipación de la región. En definitiva, el boom latinoamericano es un capítulo fundamental en la evolución literaria, destacando la riqueza de las narrativas latinoamericanas en su capacidad para cautivar al lector con historias vividas y reflexiones profundas sobre la condición humana. El boom latinoamericano no fue un género literario ni una corriente literaria, sino que fue un fenómeno de impacto de creación en función de las obras literarias escritas en América Latina, los cuales recogían información de obras narrativas, corrientes del realismo e incluso del vanguardismo. El texto por excelencia fueron las novelas. En esta época hubo un aumento de la actividad literaria, tanto en los escritores como en los lectores. Las obras de esta magnitud tomaron varias características de las vanguardias europeas, como la secuencia no lineal y jugando con el tiempo, con un solo uso de varias voces para narrar, en vez de un solo narrador, como normalmente se realizaría. Se implementa la búsqueda del lector cómplice, el cual ayuda al autor mediante sus historias. Generalmente sus historias se desarrollan en medio de conflictos sociales y políticos, pobreza, dictadura, guerras, etc. Los escenarios que se utilizan eran espacios rurales y urbanos. Las historias se mezclaban la realidad con la fantasía, como lo es la corriente literaria. Uno de los ejemplos es el realismo mágico, surgido durante el boom literario. La novela 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, es la obra más representativa de todo el boom literario. La primera gran aportación de América Latina para todo el mundo fue el modernismo, surgido a finales del siglo XIX, con la poesía como principal género de la parte de Rubén Darío, el cual es representante de este cambio, el cual no tuvo bastante apoyo como posteriormente lo tendría el boom literario.
con la revista regionalista latinoamericana, el cual grandes novelas del realismo latino a inicios del siglo XX. Este no tendría el mismo logro de expansión que obtendría el boom en los 60. Establecidas las vanguardias literarias innovadoras de Europa, fueron escritas de América Latina, las bases para comenzar una nueva década. 2 décadas antes del boom literario, los autores más representativos de América Latina comenzaron a asentar el estilo y ascender la mecha del boom. Por ejemplo, entre estos están Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan José Arriola y por último Juan Rulfo. Algunos representantes destacados del boom literario peruano incluyen a Mario Vargas Llosa, Julio Ramón Ribeiro, Alfredo Braz Echenique y José María Arguedas. Estos escritores contribuyeron significativamente a la literatura latinoamericana durante la década de 1960. Por otra parte, el escritor que tuvo una mayor influencia en el boom literario peruano fue Mario Vargas Llosa, ya que tuvo una influencia significativa en el boom literario peruano. Al contribuir con obras que exploraron nuevas formas narrativas y temáticas, su participación en este movimiento literario junto con otros escritores llevó a la literatura peruana a una escena internacional por La ciudad de los perros y La casa verde. Destacaban por su innovación estilística y su capacidad para abordar problemáticas sociales de manera muy profunda. Además, Vargas Llosa influyó en la percepción de la literatura peruana, al ser reconocido con premios importantes, consolidándolo así el impacto en el boom de la escena literaria. A continuación le brindaré vida y obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Él nació el 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, Perú. Es un destacado escritor y figura pública. A lo largo de su vida ha incursionado en la política y en la crítica literaria. Él estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego en la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito literario, su participación en el boom latinoamericano, junto con Gabriel García Márquez y otros, le otorgó reconocimiento internacional. Entre sus obras más destacadas se encuentran La ciudad y los perros, La casa verde y también La conversación en la sede de la central. A nivel político, Vargas Llosa se postuló a la presidencia de Perú en 1960. Aunque no resultó electo, ha mantenido una activa participación en debates políticos y sociales. A lo largo de su vida ha recibido numerosos premios, incluido el Premio Nobel de la Literatura en 2010. Destacando su contribución a la literatura y al pensamiento crítico, por otro lado, una obra destacada de Mario Vargas Llosa es La ciudad y los perros, publicado en 1963. Esta novela marcó un hito en su carrera y en la literatura latinoamericana. La trama se desarrolló en una academia militar y en Lima y abordó temas como la violencia, la corrupción y la lucha por la identidad. La obra recibió un premio de biblioteca breve y contribuyó significativamente a la consideración de Vargas Llosa como uno de los principales escritores del boom latinoamericano. Esta nueva forma narrativa del boom latinoamericano generó un impacto cultural, ya que se tuvo más interés en la literatura latinoamericana, así expandiéndose por el resto del mundo, lo cual provocó 3 tipos de impacto: social, político y económico. El impacto que provocó el boom fue continuo, llegó a cambiar la manera en la que se veía la cultura latinoamericana. Esto ayudó a que los escritores pudiesen expresarse con mayor originalidad y creatividad, ya que la mayoría de los escritores se quedaban sin ideas para elaborar obras. Por esto, el boom tuvo un papel importante para los escritores de esa época, debido a su uso de técnicas vanguardistas donde mostraban problemas sociales y políticos que usaron para la experimentación con el lenguaje e incluir al propio narrador en la obra. Además, esto dio nuevas oportunidades
para muchos autores, aumentando así el mercado, creando una jerarquía entre la comunidad de escritores, que con el nacimiento del neoindigenismo cambió la perspectiva del orgánico e indígena de Latinoamérica, pues los escritores usaban el surrealismo, que era la combinación de lo real con lo fantasioso, para sus obras literarias, ya que los escritores extranjeros les llamó la atención saber cómo era la cultura latinoamericana que posteriormente usaron para implementar en sus historias. El post-boom latinoamericano ocurrió durante las últimas décadas modernistas a finales de los años 70. El post-boom fue un movimiento literario que tuvo lugar después del boom latinoamericano. Algunos estudios y autores prefieren llamarlo como novísima literatura o literatura postmoderna, para evitar el utilizar términos extranjeros. El post-boom se puede ver mayormente como aquella literatura que vino después del boom, que evolucionó a partir de este, aunque esto trae algunas diferencias con el boom, como lo pueden ser el dar una preferencia a la narrativa histórica, es decir, la que está basada en hechos reales. La noviciva abandona la preocupación, la creación de nuevos tipos de literatura, siendo esta la metaliteratura, entre otros. Los autores que participaron en este aspecto, la mayoría de ellos son nacidos durante la generación de los años 40, siendo algunos de estos Eliezer Cárdenas con Polvo y cenizas en 1979, Manuel Piz con El beso de la mujer araña en 1976, Reinaldo Árdenas con Antes que anochezca en 1992 y Mario Benedetti con Primavera con Una esquina rota en 1982, y entre muchos otros autores que fueron partícipes durante la época en que se produjo el post-boom literario latinoamericano. Bueno, llegamos al final de este video. Esperamos toda esta información haya sido de su utilidad y de su agrado. Agradecemos la atención de nuestro público y la participación de los estudiantes. Hasta el siguiente video.